Buenas tardes, del Grupo de Trabajo de Economía de Sol. Llevamos 2 semanas aproximadamente, un mes más, trabajando en contacto con la Plaza Sintagma de Grecia, donde están sufriendo unos problemas bastante parecidos a los nuestros, pero solo que ellos llevan ya 8 huelgas generales. Entonces hemos llegado a un acuerdo en el que íbamos a redactar un documento conjunto para dejar de manifiesto nuestro malestar y hacerlo extensible al máximo de gente posible, de países, en toda Europa y en todo el mundo. Entonces hay una parte que la hemos redactado nosotros y otra parte que la han redactado ellos. Entonces os lo leo a cómo ha quedado. Sí, bueno, lo consensuamos si os parece, ¿vale? Los ciudadanos en Sol y Sintagma manifestamos nuestra indignación e invitamos a sumarse a todos los indignados en todas las plazas. De Estados Unidos a Bruselas, de Grecia a Bolivia, de España a Túnez. La crisis del capitalismo se acentúa y sus causantes son los que nos imponen las recetas para superarla. Estas son trasvasar fondos públicos a entidades financieras privadas mientras hacen pagar la factura a los pueblos con planes de ajuste que no nos sacan de la crisis, sino que nos hunden más en ella. En la Unión Europea, los ataques de los mercados financieros hacia las deudas soberanas chantajean a gobiernos cobardes y secuestran parlamentos que adoptan medidas injustas a espaldas de sus pueblos, como esta reforma de la Constitución. Las instituciones europeas, lejos de tomar firmes decisiones políticas frente a los ataques de los mercados financieros, se alinean con ellos. Desde el inicio de esta crisis asistimos al intento de conversión de deuda privada en deuda pública, en un ejemplo de socialización impune de las pérdidas tras haber privatizado escandalosamente las ganancias. Los altos intereses a los que obtenemos la financiación no se derivan de deuda alguna sobre nuestra solvencia, sino a las maniobras especulativas que las grandes corporaciones financieras, en connivencia con las agencias de calificación, realizan para enriquecerse. Los recortes económicos vienen acompañados de restricciones a las libertades democráticas, entre ellas las medidas de control y expulsión de la población migrante y las restricciones a la libre circulación de europeos por la Unión Europea. Solo el euro y el libre movimiento de capitales especulativos tienen las fronteras abiertas. En el Estado español estamos siendo sometidos a un proceso de engaño colectivo. La deuda pública no es un problema y sin embargo la utilizan como excusa para hacernos creer que una grave situación justifica los graves ataques que se están produciendo contra nuestros derechos y nuestro patrimonio, ataques que amenazan con incrementar. Por el contrario, la deuda privada, un 240% del PIB, sí es un problema y en lugar de aplicar a los bancos las medidas de austeridad, se les dan todo tipo de ayudas y prebendas a costa del erario público. La mayor ayuda es la entrega a precio de saldo de casi la mitad de nuestro sistema bancario de cajas de ahorros, así como de empresas y actividades rentables. Mientras, se cierran los accesos a Puerta del Sol, epicentro del 15M, conculcando varios derechos fundamentales. En Grecia han impuesto un memorándum. Nos han dicho que los recortes, la austeridad y los nuevos impuestos a la población son sacrificios necesarios para hacer salir al país de la crisis y para hacer disminuir la deuda. Nos han mentido. Cada día toman nuevas medidas, los salarios son amputados, el paro se dispara, la juventud emigra y la deuda no para de inflarse porque los nuevos préstamos se destinan a pagar los enormes intereses a nuestros acreedores. Los déficits de Grecia y de otros países del sur europeo se convierten en los superávit de los bancos de Alemania y los otros países ricos del norte. No son los salarios y las pensiones los responsables de inflar la deuda. Quienes son responsables son las grandes rebajas fiscales y las subvenciones al capital, el atracón del armamento y los productos farmacéuticos. Nos ponen en quiebra para aplicar más medidas destructivas y recortes, y vender la tierra y los bienes públicos a precio de saldo. Nosotros decimos que retiren su memorándum, que se vayan. No queremos al gobierno del FMI y de la Troika. Nacionalización de la banca.
Con los planes de rescate, el Estado ya les ha pagado por encima de su valor bursátil para que sigan especulando. Abrir los libros de la deuda al pueblo para que sepamos a dónde se ha ido el dinero. Redistribuir radicalmente las riquezas y cambiar la política fiscal para hacer pagar a quien más tienen, a los banqueros, el capital y la Iglesia. Queremos el control popular democrático sobre la economía y la producción. Por todo ello, en ambas plazas declaramos que las políticas de ajuste que están implantando no nos sacarán de la crisis, sino que ahondarán en ella. Nos arrastran a una situación límite en la que aplican y aplicarán rescates, que en realidad lo son a los bancos acreedores, y que se concretarán en graves ataques a nuestros derechos, a nuestras economías familiares y a nuestro patrimonio público. Es necesario indignarse y rebelarse ante semejantes atropellos. Eso hacemos desde el movimiento 15M en Sol y desde la Asamblea Popular de Sintagma. Alto a los planes de ajuste y de rescate. No al pago de la deuda ilegítima. Esta deuda no es la nuestra. No debemos nada, no vendemos nada, no pagaremos nada. Por una democracia directa y real ya. En defensa de lo público, ni una venta de propiedad o de servicios públicos. Por la coordinación de todos los indignados en todas las plazas.